pendiente de lo que era comunicación. Voy a complementarlo, ¿sí? Voy a terminarlo, la parte de la comunicación, un capítulo, ¿sí? Entonces, el tema de cómo comunicarse en las etapas del hijo, ¿no? La comunicación con los hijos y particularmente en las etapas de los hijos. Cuando es niño, cuando es adolescente, cuando es joven soltero, joven casado, también los padres siempre son padres, nunca dejan de ser padres. Pero obviamente, cuando van creciendo, cuando van avanzando, la comunicación no es la misma, la presencia no es la misma. Cuando están en casa, la presencia diríamos que es 100%, ¿no? Pero cuando ya van creciendo, sobre todo cuando se casan, vamos a ver que la comunicación o la presencia es un poco diferente. A manera de introducción, nos preparamos en esta vida para todo, para trabajar, para ser profesionales, trabajar en empresas o tener un negocio propio, ¿sí? Con el cual nos ganamos la vida y de esa manera también nosotros nos sustentamos a la familia, ¿no? Con lo que hacemos. Pero también debemos prepararnos para ser buenos padres, ¿no? Nunca es tarde, pienso yo, nunca es tarde. Mientras que hay vida, algo se puede aprender, porque algunos dicen, no, pero mis hijos ya están fuera de casa y ellos ya tienen sus propias familias y yo ya tengo 60, 70 años, ¿qué voy a aprender? Dicen algunos, ¿qué voy a aprender? Pero la vida no se acabó todavía. Pueda que Dios permita, si tienes 70 años, pueda que vivas 10 años más, 20 años más, 25 años más, y si tienes 60 de repente, 30 años más. Entonces, en esos 10, 20 o 30 años más que Dios da la vida, no podemos quedarnos con lo que hemos aprendido. Tenemos que seguir aprendiendo. Y aún aprendemos de los errores que hemos cometido. Aún aprendemos si los hijos ya están fuera de casa. Y le podemos decir, hijo, es que de la manera como yo te enseñé, perdón, como te crié, no fue la correcta. Hoy aprendo de que esta es la forma correcta, la forma bíblica. Yo te enseñé o yo te crié como me criaron mis padres, pero he aprendido y he entendido que a través de la palabra, esta es la forma como debe ser. Entonces yo me equivoqué, ¿no? Entonces te enseño que así no se debe hacer, por ejemplo, ¿no? Así no, un papá no debe hacer, una mamá no debe hacer. Un papá o una mamá no debe meterse, por ejemplo, ¿no? Entonces nunca es tarde, pienso yo, a pesar que ya tengamos muchos años, porque usted se va a encontrar en la iglesia gente mayor que va a decir, no, yo ya, ¿para qué voy a aprender? Nunca es tarde. Ahora, si usted es joven, tiene matrimonio de 10, 20 años, 25 años, si está entre los 40, 50, 30, con mucha más razón todavía. Y si los hijos están en casa, con mucha más razón todavía hay que ir aprendiendo, estar en la escuela, así como estos papás, ¿no? La famosa escuela de padres que existe todavía. Posiblemente repetiremos lo de nuestros padres, posiblemente vamos a repetir mucho de eso. Ahora, la idea es rescatar lo bueno de ellos y desechar lo malo. Hay que tener ese equilibrio, esa sabiduría para rescatar lo bueno de nuestros padres, porque ciertamente, a pesar que nuestros padres nos criaron en el siglo pasado, pues, claro está, los que ya pasamos de 30 a 40, en otra época, pero también tuvieron cosas buenas. Quizás fueron no padres muy autoritarios, pero también tuvieron cosas buenas. Entonces hay que rescatar lo bueno, como dice Pablo a Tesalonicenses, y desechar lo malo, ¿no? Tenemos que aprender a comunicarnos con ellos, con nuestros hijos. Será un aprendizaje de toda la vida, creo yo. Escuchando a buenos padres, a maestros que han logrado ser ejemplos, que han logrado sacar buenos hijos. Qué importante es aprender de gente que ha escrito, porque cuando alguien escribe un libro de un tema, en este caso de padres, es porque lo logró, ¿sí? Es porque lo logró. Es bueno tener referentes, es bueno tener mentores en la iglesia, de padres que han logrado tener buenos hijos, hijos de bien. Entonces aprendamos de ellos también, ¿no? Escuchando buenos padres, escuchando buenos consejos, cultivando una buena relación matrimonial para cultivar un buen trato y una buena disciplina. Entonces, ¿cómo debe ser la comunicación cuando tu hijo es niño? Cuando tu hijo es niño.
Y en el libro El arte de ser padres, ahí lo rescaté un poco esto, ¿no? Y número uno dice, el padre debe conocer a sus hijos, pasar tiempo con ellos, ¿sí? Pasar tiempo con ellos. Por eso queda importante en la actualidad el tema de la planificación familiar, porque cuando se tiene demasiados hijos, tienes que pasar trabajando mucho por ellos y ya no hay el tiempo, porque los padres son los maestros, los padres son los líderes, los padres son los mentores. Ahora, ¿cómo no, nos dedicamos a ellos, aparte de trabajar en lo fuera de casa, tratando de pasar tiempo con ellos, ¿no? Entonces, número uno, para poder comunicarte debes tener un buen matrimonio. El tener un buen matrimonio, el tener una buena relación, eso estás comunicando. Sin darte cuenta, estás comunicando eso. En este libro, El arte de ser padres, dicen, tus hijos tienen que verlos como un equipo, unidos en lo que hacen, unidos en lo que deciden, en un acuerdo de padres, no discutir delante de ellos las decisiones tomadas. Ejemplo, si se dijo, no se ve celular de tal hora o en la noche o antes de dormir, ellos tienen que aprender que en esa hora ya no hay celular, porque ellos siempre, como digo más adelante, van a querer buscar el lado débil. Qué importante es que el matrimonio se ponga de acuerdo, estén unidos, ¿no? Que se comunica también, se comunica autoridad. Ellos deben saber que sus padres son la autoridad en casa, ¿no? Autoridad, no autoritarismo, que es muy diferente, ¿no? Los niños siempre tratarán de ver el cordón emocional débil, el lado débil de uno de ellos, porque siempre a veces uno es más sentimental que el otro. A veces es el papá, sí, porque a veces no está en casa, viene de trabajar y la mamá está lidiando y batallando con ellos toda la tarde o toda la mañana y viene el papá, la mamá no los ha dejado ver tele porque tienen tareas pendientes, y viene el papá y ellos se vienen encima del papá, beso al papá, que mi papá es el bueno, papá, queremos ver tele. Y el papá, como no los vio todo el día, quiere consentirlos, quiere apapacharlos, y dice, ya prenden la tele. Y, y desbarató todo lo que la mamá vino haciendo desde temprano, ¿no? Entonces ellos conocen, ellos saben, se quieren salir con la suya, ¿no? Ellos buscan, entre comillas, el papá bueno, ¿no? Y el papá bueno dicen, ya, pues déjalo que vean, no han visto todo el día, yo quiero estar con ellos, déjame disfrutar. Y entre comillas, por querer disfrutar, por querer consentir o por querer apapachar o porque ya los hijos se le metieron al bolsillo, el papá desbarata todo. Entonces, hay que conocer a los hijos, que ellos son bien inteligentes, bien astutos, dicen. Ellos saben dónde está el cordón débil. Y si uno rompe ese cordón, ellos se aprovechan. Y como la foto de esta niña que está comiendo su tremendo chocolate, se salió con la suya, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esa parte, comuniquen autoridad como equipo también, ¿sí? Ellos buscan al papá o a la mamá, a veces no es el papá, a veces es la mamá, pero por lo general en este último tiempo quien está rompiendo esa parte suele ser el papá. Esos niños, ellos buscarán cortar la comunicación, por ejemplo, ¿no? Porque para ellos un padre malo, una madre mala, es el que no le da sus caprichos, el que no le da chocolate, no lo deja ver celular o televisión a toda hora. Para ellos es el malo, entonces van a querer cortar la comunicación. No te voy a hablar, no te voy a estoy molesto contigo. Cuando un papá y una mamá es emocionalmente inmaduro, uy, se pone triste y cede a lo que ellos quieran, ¿no? No, no permita que eso, que lo que ellos quieran cortar la comunicación, debiliten su autoridad, su disciplina o el orden, ¿sí? Y algunos serán pero tan así fríos, desalmados, que te lo dirán en tu cara, eres un papá malo, eres una mamá mala. Y algunos que las emociones le ganan, no, ¿cómo es posible que mi hijito me diga esto, mi hijita? Ay, no, no, hijito, perdóname. Y cortan la disciplina, cortan la comunicación, eh, el orden que se ha puesto, ¿no? Y ellos van a ponerse firmes ahí para cortar la comunicación. Entonces,
vuelvo a repetir esto, ¿no? ¿Qué se comunica? De que ustedes son un matrimonio, de que ustedes son un equipo de crianza, ¿no? Ahora, se complica a veces cuando los padres son separados. Siempre va a ser complicado cuando los padres son separados porque este, si no se comunican como padres, porque a veces lamentablemente vivimos en una sociedad eh, que los padres separados no se hablan, andan luchando por los hijos, quién lo va a querer más, ¿no? Vienen y lo llevan a los hijos y los consienten de todo. Es complicado. eh, en otras realidades, en otras eh, culturas, han avanzado los padres separados porque saben separar sus temas emocionales, sentimentales, y saben, no es tan fácil nuestra cultura, y saben poner el tema de padres. Hace poco estuve en una capacitación de familia y uno de mis líderes me dijo, estoy tratando me dice, con 10 matrimonios estoy tratando ya están separados, están en ese proceso de divorcio y están en ese proceso de ser amigos, o sea, padres amigos, por el bien de los hijos, ¿no? Ahora, obviamente somos sentimentales y decimos, no, pero si son, que vuelvan, que se reconcilien, pero lamentablemente hay situaciones así ya, que humanamente ya no se puede hacer nada, solo Dios tiene la última palabra, pero son situaciones, son realidades, pero a pesar de esa realidad cruda y fría que es la separación y el divorcio, ellos deben tener la capacidad por el bien de ellos en estar unidos como padres, porque padres van a ser toda la vida. Hay que dejar en claro cuando tengamos casos así en la iglesia. Padres, ustedes van a ser toda la vida, así la odies, así no la ames, así tengas otra pareja, pero esa relación de padres no se va a poder romper nunca. Tú vas a ser el papá y tú vas a ser la mamá, a pesar de que estén separados. Repito, es complicado, no es fácil por la cultura, por la formación, por el resentimiento. Es una cuestión que los dos tomen la decisión, pero como líderes, como padres, como pastores, como mentores, tenemos que tener algo claro en ese aspecto, porque creo que a veces cuando los padres están juntos, de una u otra manera, no es fácil tampoco, pero están ahí y pueden conversar y pueden tratar y puede ser un poco más fácil. Lo más complicado quizás es cuando están separados, ¿no? Ese comentario quería hacerles también, ¿no? Quizás en su niñez ellos pueden verte como un padre malo, cuando ellos quieren cortar la comunicación por la disciplina que pusiste, pero cuando crezcan sabrán que los amaste y los criaste bien. El domingo escuché una historia interesante de un hijo que su mamá no había puesto disciplina, que sus padres no pusieron disciplina. Y la mamá lo estaba visitando en la cárcel, ya el hijo mayor, él había robado un banco, y cuenta la historia que el hijo le dice, mamá, ven, quiero hablarte, y la mamá se acerca y le muerde fuertemente en la oreja. Y el policía le dice, ¿por qué has hecho eso? O sea, aparte que has robado, eres un hijo desalmado. Entonces el hijo le dice, es que mi madre, cuando yo traje el lápiz, cuando era niño, se rió. Me dijo, qué vivo eres, hijo. Y cuando traje una calculadora, cuando yo era niño, me dijo, hijo, eres inteligente, eres hábil, ahora yo no voy a comprar otra calculadora. En vez de corregirme, en vez de disciplinarme y hacerme ver que estaba mal, permitiste y yo creí que estaba bien y seguí en ese camino. Hoy estoy en una cárcel porque tú no fuiste un buen papá o tú no fuiste una buena mamá. En la etapa de la niñez, ellos te van a decir de lo peor. Y hay hijos de temperamento firme que son pero crueles, crueles, crueles. Y si los papás, repito, no tenemos la madurez emocional, uy, nos tiramos a llorar a la cama, ay, mi hijo, cómo me odia. Pueda que te odien en un momento, en un rato, pero a la larga ellos sabrán que tuvieron un papá y una mamá que los amó, que la Biblia dice que el que ama, disciplina. Habrá que discutir en otro día, en otro momento, quizás qué disciplina, cómo se corrige, si está bien o no está bien con vara, etcétera. De repente es un curso para netamente crianza de hijos, ¿no? Pero hay principios en la Biblia, de principios de castigo, principios de orden, principios de disciplina. De cómo se aplica en este tiempo es materia de
de aprendizaje en esta hora. Entonces, no es no es que ese es el tema particularmente ahora. Un segundo. Seguimos entonces, ¿no? Otra cosa es que hay que comunicar a los hijos cuando están en casa pequeños, comunica límites, comunica disciplina, comunica orden, comunica reglas, ¿sí? Los expertos dicen, los hijos que desarrollan mejor sus capacidades en la vida fue porque se les puso límites y disciplina. Cuando un hijo aprende límites, disciplina, en cualquier lugar, en la vida, en la empresa, en un trabajo, o cuando vayan a cortejar a su futura novia, enamorada, sabrán que hay respeto, sabrán que hay un papá y sabrán presentarse porque lo aprendieron en casa. Eso no se aprende en el colegio, en la universidad, eso se aprende en casa, ¿no? El orden, la disciplina, los límites, las reglas, las autoridades, eso se aprende en casa. Siempre a veces se escucha comentarios de personas que dicen, y es universitario, y es profesional, y tiene maestría, y tiene doctorado, y no sabe ni saludar, y no sabe ni siquiera presentarse, ¿no? Porque eso no es que lo aprendas en una maestría, en un doctorado, en una universidad, eso se aprende en casa. En casa se aprende todas esas cosas. Son los padres los que tienen que enseñar. Y puede ser muy profesional, pero puede que no sepa ni saludar, porque no le enseñaron en casa, porque los criaron como animalitos quizás. Y Sixto Porras, experto en el tema, que ha escrito libros y que tiene buenos hijos y que está en el ministerio y que tiene buenos matrimonios y que ellos han podido salir adelante y son un ejemplo y modelos en la sociedad, en el cristianismo, Sixto Porras, él dice, número uno, las reglas deben ser claras. Si es posible, en este punto, escríbalas en algún lugar, como dice Deuteronomio, ponlas en el diente de tu puerta, escribe la palabra, en este caso escribe las reglas, a qué hora se levantan, qué es lo que tienen que hacer, a qué hora se acuestan, a qué hora hacen las tareas, a qué hora se almuerza, se cena, ¿no? ¿Qué tiempo tienen para jugar, de repente fuera de casa, o con algunas cosas electrónicas, ¿no? Las reglas deben ser claras. Los horarios. Padres de acuerdo con las reglas. O sea, los papás también deben ser personas que se pongan de acuerdo con las reglas. O sea, no puede ser que se escriban las reglas y después el papá o la mamá eh, rompan esas reglas. Tienen que ponerse de acuerdo y cumplir esas reglas, ¿no? Y obviamente hay que explicar las reglas a los hijos. Hay que explicarles, hay que dejarles en claro las reglas que se están estableciendo y de vez en cuando hay que repetírselas, hay que volver a ir a esas reglas y les recomiendo pegarlo en un lugar, en la puerta de su cuarto, en la puerta de su ropero, de su armario, ¿no? De su closet, que ellos sepan las reglas y también explicar el tema de las consecuencias si se falla una de las reglas, ¿no? Y obviamente como papás hay que hacerlas cumplir, ¿no? No dejarse manipular, porque repito, ellos son expertos, parece que nacieran con un programa ya de cómo manipular ya, ¿no? Eso es la parte de la niñez. Cuando son adolescentes, la etapa temible, algunos lo llaman así, ¿no? Entre comillas, la etapa terrible, la etapa temible, la etapa difícil, la etapa de otros padres como que asustan a los padres primerizos o a los padres que están comenzando en la adolescencia. Y uy, si supieras lo que fue para mí la adolescencia de mis hijos, uy, yo la pasé, yo esto, yo lo otro. Y asustan y ven la etapa de la adolescencia como una etapa para que, uy, tú vas a perder la paciencia, y diría yo ahí, como que se demoniza esta etapa, ¿no? Como que si se satanizara esta etapa. Es una etapa más de la vida. Hay que verlo así, ¿no? No hay que verlo de esa manera. Obviamente no podemos tapar el sol con un dedo, es difícil, pero no tengamos esa actitud que otros padres la tienen o que otros padres transmiten, que ya han pasado,
y son papás que hablan tan mal de esa etapa, pero es una etapa más de la vida que hay que afrontarla, que hay que tener el carácter, que hay que tener la capacidad. Quizás van a que revelarse más, quizás van a tener la fuerza para revelarse más, pero igual tenemos que hacer nuestra parte nosotros como padres. Entonces, en esta etapa, ¿no? ¿Qué busca un adolescente? Por lo general, ¿no? Siempre hay cosas muy puntuales, pero por lo general, ¿qué busca? Ellos buscan dos cosas, buscan identidad, ¿no? Identidad y sentido de pertenencia. Ahora, eso como padres hay que comunicar. Identidad. ¿Quiénes son? ¿Sí? ¿Qué son ellos? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿Sí? Porque ellos despiertan a la vida en esa etapa y quieren saber, quieren llenar o quieren contestar el famoso vacío existencial que todos en algún momento de la vida lo hemos tenido, todos en algún momento de la vida lo hemos sentido y ellos van a pasar por esa etapa. ¿Quiénes son? ¿Qué son? Eh, Necesitan saberlo, ¿no? ¿Para qué han nacido? ¿Para qué están en esta vida? Y obviamente la recomendación es que se comience desde la niñez, ¿sí? Saber cuál es el propósito en su vida. Sixto Porras, en uno de sus libros que él escribe, Hijos Exitosos, habla mucho del tema, les recomiendo ese libro, Hijos Exitosos. Él habla de un papel ya espiritual de parte de los padres. ¿Por qué Dios o para qué Dios me has dado mis hijos? Muy aparte si los planificaste o no los planificaste, porque si los planificaste y oraste, la cosa es más entendible a veces, pero cuando quizás no lo planificaste si ya tienes 3, 4, 5 hijos, pero aún así, cada hijo que viene a esta vida tiene un propósito. Y Sisto Porras, en ese libro, él explica desde su experiencia, ¿no? Y que hay que rescatar esas cosas, de por qué Dios le dio en este caso 2 hijos. Y una de las cosas que él dice es, Dios me dio a mis hijos para que mis hijos sean líderes, para que mis hijos sean discípulos, para que mis hijos sirvan a Dios, para que mis hijos sean un testimonio. Y eso, desde pequeños, Él les comunicó, Él les planteó. Ustedes van a ser líderes en su generación, ustedes van a ser de ayuda a otros. Entonces, desde pequeño, qué importante es. Pero si a pesar de eso son adolescentes, tú tienes que entender como papá, como mamá, que tus hijos no son consecuencia del azar, no son consecuencias de una noche de pasión, no son consecuencias de tú quisiste, esposa, yo no quise, se nos escapó. Uy, nuestro hijo, el último, este sí se nos escapó. No lo planificamos, no. A pesar de que quizás haya sido así, no se debe comunicar eso, ¿no? No se debe comunicar eso. Eso no ayuda a la identidad de un hijo. Si eso que quede para ti tu esposa, pero eso no se debe comunicar, porque eso, si el hijo no está bien formado en su adolescencia, cuando escucha que papá y mamá le dicen, oye, tú fuiste una casualidad, tú fuiste porque en esa noche no nos cuidamos, en esa noche no, no sé, si estabas en el mundo, nos pasamos de copas, y ya habíamos dicho que solamente queríamos 2 o queríamos 3, pero ya no queríamos. Es más, si es que hubiéramos querido que seas mujer y fuiste hombre y no saben lo delicado que es eso en algunos casos. Algunos lo toman a la broma, quizás algunos hijos, pero otros no. Para otros, como están formando su identidad, y cuando hablamos de identidad, comienza desde una identidad como personas, una identidad sexual también, no saben lo delicado que puede hacer en la mente y en el corazón de un hijo en esa etapa, que repito, está despertando la vida, está queriendo saber quién es, qué hace en esta vida, para qué está. Entonces, su identidad emocional, espiritual, sexual, está ahí que se forma. Y los papás deben tener mucho cuidado en esa etapa porque pueda que hagan daño, más que pasarla bien de repente. Otra cosa que hay que comunicar es el sentido de pertenencia, ¿no? Ellos también necesitan saber a dónde pertenecen, no solamente quiénes son, sino a dónde pertenecen. Y esa que es la importancia de los padres, y digo yo particularmente el papel del papá como líder de la familia.
le debe dar a sus hijos ese sentido de pertenencia, a dónde pertenezco, no solamente quién soy, sino de dónde estoy, con quiénes estoy. Y en este caso comparto un poco mi experiencia. Recuerdo mucho a mi padre, él me decía, sin saber psicología, sin saber mucho de estos temas, pero él afirmaba, sobre todo en mi adolescencia, a partir de mis 11, 12 años, él siempre repetía, nos repetía, nosotros somos 4 hombres y una mujer, siempre nos decía, pero lo hacía de una manera general y de una manera particular. Nos decía lo siguiente: tú eres mi hijo, decía. Tú eres mi hijo, Félix, tú eres mi hijo, decía. Tú perteneces a mi familia, tú llevas mi apellido, tú eres Félix Pinedo, eres mi hijo. Entonces yo en mi adolescencia, sí, yo no busqué a quién pertenecer en mi tiempo, hace 30 años, 35 años, existía mucho el tema de pandillas, ¿no? Los pirañitas, que los adolescentes se reunían mucho entre ellos. Hoy se reúnen todos virtualmente, las pandillas están virtual, pero en ese tiempo buscaban grupos así y se juntaban entre adolescentes, y gracias a Dios no tuve ese problema en mi caso, porque yo sabía dónde pertenecía, yo sabía quién era mi papá, yo sabía que pertenecía a la familia Pinedo Rivera, sí, tuve amigos, salía con ellos, pero no buscaba el pertenecer a ellos, que los demás sí lo hacían, porque sus padres no le daban ese sentido de pertenencia. ¿No? No, ni otro grupo pensando que son mi familia, porque hace 30 años o 20 años los adolescentes, si era un grupo de amigos, ellos era fuerte, ¿no? Ustedes son nuestra familia, decían los líderes de las pandillas, pero cuando en casa se le da eso, se comunica eso, ellos uno no busca eso, ¿no? Otro punto aquí también en la adolescencia, que se va a hacer más fuerte, así como en la niñez, pero en la adolescencia se va a hacer más fuerte, ellos van a querer cortar la comunicación. Es más, ellos cortan la comunicación en esta edad. No van a querer comunicarse con sus padres, querrán hacer sus propios grupos sociales, pero es importante que le dejes en claro las reglas de la casa, horarios, el tiempo para tener enamorados, debe ser claro, aunque si se van a enamorar, ¿no? Hay que ser claro, por más que le digas no es tiempo todavía, pues lo van a hacer, ¿sí? Porque tienen sentimientos. Tienes que explicarle por qué sí y por qué no estás de acuerdo con el enamoramiento, aunque también tendrás que respetar sus decisiones, porque aunque le prohíbas, ¿no? Quizás vas a prohibir, estás estudiando, comienza la universidad y te plantes ahí que no. Por un lado, siempre explican los expertos, si es que tiene 14, 15 años y ya tienen enamorada, aunque le prohíbas, por un lado, dicen los expertos, alégrate porque por lo menos está, el que tenga una enamorada en esa edad, ayuda a su identidad sexual, ¿sí? Quizás con el tiempo, porque casi son poquisísimas las relaciones de adolescentes que llegan hasta a estar juntos hasta la juventud, ¿no? Hay excepciones, siempre hay historias, pero por lo general no. Entenderán por qué no estabas de acuerdo, ¿sí? Te mantendrá vigilante, ¿no? Pero te van a dar la razón, ¿no? Ahora, por no saber sobrellevar una relación sentimental, ellos no van a saber sobrellevar una relación sentimental. Ahí hay la importancia de los padres, el famoso hablar de, pa, de hombre a hombre, el papá y la mamá de mujer a mujer, ¿no? Aunque no querrán comunicarse contigo, eso no significa que te debes alejar de ellos, ¿no? Recuerda, tú no eres el amigo, tú eres su papá, tú eres su mamá. Es decir, más que un amigo, y como padre tienes que estar presente en sus vidas, ¿no? Una de las cosas que yo recuerdo, por ejemplo, a mis 15 años, en esa edad, no se me daba mucho por hablar con papá, ¿no? Ahora papá se daba cuenta que yo hablaba menos, más quería estar en el grupo de amigos del colegio, y lo que hacía papá es cada mañana se acercaba a la cama, se sentaba en la cama, me despertaba con amabilidad, hablaba mucho, me contaba historias de vida, ¿sí? Le soy sincero, me aburría mucho en esa edad escucharle sus historias, pero una de las cosas que mi papá supo es saber conversar, tener tino para conversar, tener tino para acercarse a mí. Quizás el hecho de que papá estuvo en casa, tenía un trabajo en casa, ayudó mucho
y pasar mucho tiempo en casa ayudó mucho a formar mi identidad, ¿sí? A saber relacionarse, ¿no? Tenía temas de conversación. Bueno, nosotros, papá nos tuvo a nosotros mayores, se casó con mamá a los 40 años, y ya nos tuvo mayores, ¿no? Ya cuando él tenía un promedio de 50, 55 años, entonces tenía mucha historia de vida que contar también, ¿no? Y tenía temas de conversación, pasaba los minutos, me sentía atendido, me sentía cuidado por él, ¿no? Entonces, como vemos en la foto allí, ¿no? En la adolescencia también habla de sexualidad. En esta etapa tienes que fortalecer mucho la comunicación en el tema de la sexualidad, porque la etapa del crecimiento físico y emocional tendrán dudas en temas como el sexo, la pornografía, el enamoramiento, y es ahí donde los padres deben comunicarse con ellos. En el libro Cómo hacer felices a tus hijos, de los pastores Guillermo y Milagros Aguayo, ellos dicen, en esta etapa se debe estar vigilante, vigilante no tan, no entrometido, sino vigilante, porque ellos descubrirán su sexualidad. Y de todos los factores de la vida, el que tiene mayor potencial es el sexo. Y van a querer experimentar. Entonces, qué importante es tener charlas, es sentarse a hablar, agarrar dos sillas y decirle, hijo, vamos a hablar de esto. Porque a esa etapa, a esa edad, ellos ya saben muchas cosas. A veces los papás piensan que los hijos no saben, ¿no? Piensan que ellos no lo descubren por sí mismos y postergan, 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 pero no se puede, no se debe postergar. Que quien tiene que hablar ese tema no deben ser los profesores del colegio, aunque lo hacen, no deben ser los amigos, aunque lo hacen, deben ser los padres. Y ahí se tiene que practicar lo que es de hombre a hombre y de mujer a mujer. Y como papá, debes orientar su vida correctamente en esta etapa. Se le tiene que hablar claro. Ya no estamos en los tiempos en que los padres huían de esa responsabilidad, ni mucho menos se le puede dejar esta tarea a otras personas, ¿no? La frase de hombre a hombre o de mujer a mujer debe ser algo en común en la vida con ellos. Vamos a sentarnos, hijos, a hablar de hombre a hombre, de papá a hijo. Hija, vamos a hablar de mujer a mujer y hablar de esa etapa, ¿no? Cuando tu hijo ya es joven, ya pasó la adolescencia y es soltero, ¿sí? Los jóvenes, bueno, usted sabe, se vuelven soñadores, ¿no? Tienen sueños, quieren comerse al mundo, quieren conquistar al mundo, se vuelven como Cerebro y Pin, que vamos a conquistar el mundo, quieren cambiar el mundo, quieren ir por la vida, viajar, etcétera. Se vuelven soñadores, ¿no? Entonces, una de las cosas que recomiendan los expertos es comunica visión. Los padres debemos tener en claro, con la ayuda de Dios, para qué han tenido hijos, como lo decía hace rato. Entonces, ayudémosle a soñar en su futuro, en su juventud, ¿no? Es una buena época para ir trabajando en esos sueños, en esta etapa. Sus sentimientos se van a afirmar cada día, sus emociones comienzan a equilibrarse. Habla del futuro, no solo profesional, sino sentimental. Debemos preguntarle, ¿cómo sueñas con su futura esposa, esposo, casa, hijos? ¿Cuál es su ideal? ¿No? Y en este libro que les decía, Sixto Porra habla, dice, soñar aumenta el potencial porque Dios les ha dado dones para desarrollar. Entre más alto es el desafío, mayor será su potencial. Soñar ayuda a establecer prioridades. Quien tiene un gran sueño tendrá que renunciar a cosas que no ayudan a ese sueño. Anticipa el futuro. Con sueños no se vuelve espectador de su vida, sino en protagonista para que se cumplan esos sueños. Habla de, de poner su confianza en Dios, no ponga su confianza en Dios. Dale confianza a sus talentos. Ayúdale a desarrollar sus talentos que Dios le ha dado. Quizás de niños querían muchas cosas, pero en la juventud sus sueños se cristalizan. Recuerda las charlas con papá, ¿no? Sí, bueno, yo mucho recuerdo eso, ¿no? Nos animaba siempre a triunfar en la vida, ¿sí? Él fue de profesión zapatero, por eso trabajaba en casa, pero nos animaba a servir a Dios y a ser profesionales. Veía, ¿no? Un poco de lejos esa posibilidad, porque éramos varios hermanos, pero él siempre nos alentaba a eso y ponía sus sueños en nuestras vidas, ¿no? Que quizás en ese momento uno no lo entiende, pero sembró esa motivación. Ahora, cuando el hijo ya es casado, los papás tienen que seguir comunicando. Ahora, hay que tener claro también
cuando son casados, los padres ya no son responsables, ¿no? En el sentido de querer tomar decisiones por ellos. Cuesta, a algunos padres les cuesta esta etapa porque quieren seguir tomando decisiones, quieren seguir influenciando, quieren seguir entrando en la vida de ellos, ¿no? Los padres deben preparar a los hijos para volar del nido, para que se cumpla la palabra de Dios, dejará a papá y mamá y se unirá a su mujer. Ahora, lo que deben entender los papás en esta etapa, que deben comunicar, de no meterse en la vida de sus hijos. Bueno, a menos que te lo pidan, ¿no? Los padres piensan que sus hijos todavía dependen de ellos. Cuando se casan, se corta el cordón umbilical. No significa que ya no te aman, sino que ellos tomarán sus propias decisiones, sus propias agendas, y no debemos imponer la agenda a nosotros los padres. Repito, no es fácil para algunos, pero así tiene que ser. Comunica respeto y oración. Padres, consultarles antes de invitarlos, por ejemplo. Respeta Navidad y Año Nuevo. Sí, tú solo, los papás tienen que invitarlos, no, este, no imponerles o preguntarles, por ejemplo, si pueden venir. Quizás ellos tienen otros planes. Los padres no deben enojarse con sus hijos casados. Cuando los hijos dicen, no, mamá, no voy a ir a Navidad, voy a pasarlo acá con mi esposa, con mis hijos. Hay mamás que se resienten, se enojan, entonces ya no me amas, tenemos que pasar en familia. Nosotros somos una familia, tu papá y yo, tus hermanos, pero los papás tienen que entender que ahora su hijo tiene su propia familia, ¿sí? Sisto Porras decía una vez, papás, no se metan, no sean metidos, pero son mis hijos, sí, pero ya no eres responsable de ellos. Ya ellos tienen su propia responsabilidad, ya ellos toman sus propias decisiones, ellos tendrán sus propios problemas, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Mantenerse en oración, orando por ellos, porque sus decisiones pueden ser buenas o malas. Tengan cuidado con parcializarse, porque a veces el hijo, si le fue mal con la esposa, tuvo una pelea, el hijo viene a la casa y cuenta su versión nada más. ¿Y los papás qué hacen? Parcializarse. Esa mujer que tienes es mala. Ya ves que yo te decía, no te cases con esa mujer, es mala tu esposa. ¿Cómo es posible que no te dé de comer? ¿Cómo es posible que te tenga la ropa sucia? Ay, yo te tenía. Y cuando viene la nuera a visitar, es la mala de la película de la nuera. Ya ves, te dije, no era esta nuera. Entonces hay que tener cuidado a los papás en esta etapa. Si deseas ayudarlos, es mejor que estén los dos para que los aconsejes o mejor que pida ayuda a un consejero, porque los papás por lo general te van a parcializar, ¿no? Entonces, conclusiones de este capítulo, debes estar presente y aprender a comunicarte en la vida de tu hijo cuando es niño. La vida es un regalo de Dios. No sabes si mañana estarás vivo, no tienes la vida comprada. Tu salvación y tu eternidad sí, pero tu vida física no. Entonces, cuando son niños, presentes, ser un equipo con tu esposa, criar buenos hijos, ser una pareja fuerte espiritualmente, sentimentalmente y emocionalmente, un equipo, como decía, ¿no? Y toma tiempo para comunicarte con ellos. La adolescencia, una edad muy especial, tómalo así, no como una edad terrible, sino como una edad especial. A veces querrás tirar la toalla porque se vuelve una persona ausente, se encierran en su mundo, ¿no? Este consejo pide mucha ayuda a Dios, mucha paciencia, sabiduría y firmeza en esta etapa para saber comunicarte con ellos. Ellos se sienten niños un día, otro día se sienten adultos. Que Dios ayude para tratarlos a veces como adultos y dejar presentes las reglas y una firmeza, ¿no? Y cuando vuelvan a sentirse niños, también apapáchalos, abre tus brazos para abrazarlos y decirles que siempre tus brazos estarán abiertos para ellos, ¿no? Porque así son los adolescentes. Cuando tu hijo es joven soltero, prepáralos para alzar las alas, ayúdales a soñar, a creer que esos sueños son de Dios, porque Dios como Padre quiere que crezcan, que sean de bendición, ¿sí? Tus hijos deben ser los líderes en su generación, dice Sixto Porras. Cuando tu hijo ya es casado, en esta etapa sigue siendo papá, sigue siendo mamá, pero un poquito más de lejitos es el consejo. Tienes que estar cerca cuando ellos te lo pidan y tendrás que aprender a respetar sus espacios, sus decisiones, porque ya alzaron las alas y ahora están conquistando sus propias montañas. Sí, mantente cerca en oración, pero lejos físicamente, para que ellos puedan experimentar sus propias experiencias de casados.
Amén. Seguimos, ahora sí entramos al otro tema. Recuerda que el curso es comunicación, sexualidad y finanzas. Ahora vamos a entrar a lo que es sexualidad. No sé si está alguna pregunta, si no yo continúo. O lo dejan para antes del break, ¿no? Vamos a hablar ahora el capítulo 10. No sé si se ve, me confirman, me ponen ahí un like. Cualquier cosa me avisan. Capítulo 10, orígenes del sexo. Vamos a hablar dónde se originó, cómo descubren los niños, cómo deben enseñar los padres, cómo llegan a los adultos a su vida sexual, ¿no? Hablando de un origen de la sexualidad. Y en los años 60 y 70 aproximadamente, inició lo que el mundo conoce una revolución sexual, que trajo una supuesta libertad sexual. ¿Qué es esa libertad sexual? En esos años, ¿no? Se dio mucho auge a la pornografía, mucho auge a experimentar la sexualidad a través de los medios de comunicación, la, la, la televisión, el cine, la música. Se comenzó a hablar más del tema que en otro tiempo. Inició lo que se conoce la revolución sexual. Y esa trajo la supuesta, lo pongo entre comillas ahí, libertad sexual, ¿no? Que cada uno puede hacer con su vida sexual como bien le parece. Pero esta libertad, entre comillas, lo que ha traído es más esclavitud, ¿no? Porque una verdadera sexualidad, según Dios, es volver al corazón de Dios. Y la revolución sexual también ha influenciado, seamos claros, al cristianismo, la tecnología también ha hecho que esto se propague más de tal manera que vivimos en un mundo donde se enfrenó con una esclavitud. ¿Dónde se originó? ¿Dónde inicia el sexo? ¿Quién lo creó? ¿Es bueno? ¿Es malo hablar del tema con total normalidad? Todavía hay lugares, todavía hay iglesias, hay ancianos, todavía me ha tocado pasar en que no están de acuerdo que se hable el tema. Todavía sigue siendo tabú el tema en algunos lugares, en algunos espacios para algunos padres. ¿Cómo los niños aprenden el tema? ¿Cómo aprendimos nosotros del tema? ¿Nuestros padres nos hablaron, nos enseñaron o aprendimos solos, sin ninguna guía? ¿Fue un descubrimiento o no tan sano como debió de ser? Como vemos en la foto ahí, este niño que está viendo, cosas que muchos en la niñez descubrieron así la sexualidad, no de la manera correcta, ¿no? Pero tenemos que ir al origen, ¿dónde se originó? ¿No? Y cuando hablamos de sexo, tenemos que, obviamente, tener claro, sexo, para empezar, se define el hombre, la mujer, sus genitales, ¿no? Que fue creado por Dios, ¿no? Creó hombre y mujer. Ahí Dios creó el sexo. Ellos fueron creados en un estado de inocencia y así vivieron su sexualidad también. El pecado no fue por temas sexuales. Hay que aclarar ahí y hay que separar las cosas. No hubo prohibición. ¿Por qué? Porque fue algo bueno, fue algo sagrado y puro. Dios creó el sexo para el disfrute y la procreación. Y vio Dios que lo que había hecho, que era bueno en gran manera. No había prohibición, ¿por qué? Porque era, repito, algo sagrado, algo puro, no como ahora, que el sexo ya se ve de una manera sucia, procaz, entre comillas, dice el mundano, mientras más sucio, más placentero, ¿no? Hoy se ve así, pero en un comienzo no fue así. ¿Cómo descubren los niños entonces el tema del sexo? Ellos, cuando son niños, ellos descubren de forma inocente, desde, algunos dicen desde el primer año, comienzan a tocar sus genitales. Ahora, hay padres que se asustan, hay padres que los censuran. Entendamos que ellos están descubriendo su sexualidad. Ellos deben decirle con total normalidad su nombre y afirmar lo que son. Hay papás que no quieren ni que se toquen, pero se están descubriendo, están viendo qué son. Y si se está tocando, el caso de los hombrecitos, tienes que decirle, hijo, eso es tu pene, eso es tu pene, eso se llama pene. Desde ahí comienza a hablar de sexualidad. Ese niño habla, obviamente, decirle, ¿no? Imagina. La sexualidad infantil inicia con preferencias por sus padres también, cuando va creciendo un poquito más, por el sexo opuesto, ¿no? La niña ama y tiene celo de la madre. Cuando la mamá se acerca mucho al papá, comienza a ponerse celosa, la niña lo quiere el papá para él. Así, en esa inocencia, los niños comienzan a descubrir su sexualidad. Los expertos le llaman el complejo de Electra, el tema de la niña por el papá, y el complejo de Edipo, el tema del niño que siente una atracción por la mamá.
Esto, obviamente, estos complejos son superados, ¿no? No originan ninguna alteración en la conducta sexual de los niños. Desde temprana edad experimenta su sexualidad, ¿no? No se traume, no se enoje, solo afirme su sexualidad y cuando crecen va desapareciendo y fortalezca su matrimonio para que crezcan seguros, ¿no? ¿Cómo deben enseñar? Bueno, acá quiero hacer un paréntesis. A veces hay casos en que sobre todo la mamá, eh, duerme con el niño y bueno, cuando es bebé, quizás, ¿no? Por un tema de lactancia, cuando es muy pequeñito, de meses, es normal que pase más tiempo en la cama con el bebé por un tema de lactancia en la madrugada, ¿no? Y se queda dormida así. Pero cuando va creciendo y el niño ya no necesita el tema de lactancia, lo ideal y lo correcto es que el niño tenga su propia cama, su propia cuna. Yo sé que a veces pasa eso por un tema económico, pero los padres tienen que saber que es mejor así. Y cuando ellos van creciendo, eh, tienen que saber que papá y mamá están juntos, que ellos son un matrimonio, que son una pareja, pero desde pequeños se les tiene que ellos dejar solos en su cama, en su cuarto, ¿no? Para que ellos sepan que papá y mamá están juntos, ¿no? Esto lo aprendimos, por ejemplo, nuestro hijo desde los 3 meses comenzó a dormirse en su propio cuarto, en su propia cuna. Obviamente cerca para escuchar cualquier cosa, estar pendiente, ¿no? Pero eso es lo mejor, lo adecuado. ¿Cómo deben enseñar a los padres a sus niños el tema de sexualidad? Les recomiendo este otro libro, también de Jorge Paitián, ¿sí? Creo que lo tengo en digital, por ahí que me lo piden y se los mando también. Entonces, él dice, ¿no? ¿Cómo se le enseña? Y se le enseña primero el modelo conyugal. Y está repitiendo lo que estamos hablando anteriormente, ¿no? La relación de pareja es el mejor ejemplo que ellos seguirán. La forma de vincularse entre cónyuges, el cumplimiento de sus roles, es base para su conducta sexual de ellos. Ellos imitarán o rechazarán lo que vean de los padres. Los niños, por ejemplo, desde los 3 años, 4 años, dicen, yo quiero tener mi esposa, así como mi papá tiene su esposa, ¿no? Porque ven que están unidos, ¿no? Y nuestro hijo dice, por ejemplo, yo a los 3, 4 años de comenzar a decir, yo quiero que mi esposa sea una cristiana, ¿sí? Para que ame a Dios, para que sirvamos a Dios. Entonces, el modelo conyugal es una cosa muy importante, por ahí comienza hablando el tema, ¿no? Buena comunicación de padres, también a hijos. Con una buena relación entre padres e hijos, es fácil la comunicación del tema. Por ejemplo, hay que tener en claro lo que pasa, a veces la realidad. Si un estudio en el Perú a 10.000 alumnos, se les hizo la pregunta, ¿a quién acuden cuando tienes problemas serios? El 37% entre 11 y 15 años dijo, no acuden a nadie. Esto revela la gran soledad que ellos sufren. Por eso la importancia de comunicación familiar. Esto cuesta mucho trabajo, crear y mantener buenos canales de comunicación familiar. Es un proceso que requiere esfuerzo, porque tenemos que cuidarlos en esa parte, en la parte sexual, ¿no? Los especialistas aconsejan, las reglas de los padres pueden traer rebelión. Antes de dar reglas es necesario una buena relación, compartir tiempo y espacio con ellos, escuchar en forma adecuada, atendiendo sus emociones y sentimientos. Cuando dice escuchar de forma adecuada, es escucharlos. Nosotros a veces nos anticipamos antes de que ellos nos hablen algo. Dar confianza. Ellos son inocentes de antemano, cuando hay papás, cuando el niño tiene 7, 8, 9 años, 10 años y los encontró mirando algo prohibido, uy, los papás los tratan como si fueran pervertidos. Recuerden que ellos están descubriendo, son inocentes, no tienen esa malicia que los padres podríamos tener. Cuando uno ve al niño que está mirando algo prohibido, pornográfico, recuerde que lo está haciendo en su inocencia y ahí hay que enseñarle, ¿sí? Darle la confianza, porque si no, no nos van a querer contar nada después. La corrección tiene que ser en privado, lo público humilla y daña la comunicación. Amor incondicional, se debe crear bases sólidas para su autoestima y salud emocional, esto es aceptarlo por lo que es y no por lo que hace. Si un niño presenta carencias afectivas, puede llegar a padecer enfermedades mentales y patológicas sexuales. La ausencia de afecto y la percepción que es un estorbo crea frustración
con trastornos emocionales y sexuales en el futuro. O sea, todo tiene relación. El tema emocional, el tema sentimental, el tema de comunicación, tiene fu- a futuro consecuencias. Uno dice, pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Tiene que ver. Cuando no se le acepta por lo que son, ellos van a pensar que se tiene que aceptar por lo que hacen. Ellos van a pensar que en el futuro el esposo o la esposa lo tiene que aceptar por el tema solamente sexual. No, lo tiene que aceptar primero como personas, ¿no? Y él mismo tiene que aceptarse primeramente como ser humano, como hijo de Dios, como hija de Dios. No por lo que hacen, no por lo que dan, sino van a buscar su identidad en el sexo y no como personas, ¿no? Fomentar la autoestima nuevamente. La autoestima es el valor de sí mismo. Según tenga esta capacidad, podrá valorar y aceptar a los demás. Quien se siente amado y valorado experimenta la sensación de aprecio y adquiere una saludable sensación de importancia y valía personal. Todo esto contribuye para que en el futuro tenga la sensación y la seguridad de que otros lo amarán a él, ¿no? Primero, hay que amarse a uno mismo, ¿no? El contacto físico adecuado, ¿sí? Amor incondicional y una buena comunicación se expresan a través del contacto físico con abrazos, caricias y besos. Ellos lo necesitan. Esto no es abuso, hay que tener claro, ¿sí? Es más, la comunicación y la transmisión de afectos a través del contacto adecuado estimula la confianza y la autoestima y es una base adecuada para su futuro. Un segundo. ¿Alguien me busca, Mari? ¿No es Cortés? Entonces, como les decía, importante es este contacto, ¿sí? Con ellos, desde pequeños. En la adolescencia también, ¿no? Ah, esto hay que ser claro, no es abuso, porque de todo vemos en la vida, ¿no? Hay mamás que son prejuiciosas, hay mamás que el esposo a veces con ella es, como todo hombre, súper cariñoso, súper sexual, y hay mamás que escuchan de casos de que hombres que abusaron de sus hijas, y hay mujeres que andan con esa malicia, ¿no? Sepamos diferenciar, una cosa es contigo, mujer, y otra cosa es con la hija. Los papás tienen que abrazar todo el tiempo a las hijas. Eso ayuda a su parte de estima y también a su parte sexual, porque si un papá, en el caso del papá con la hija, abraza a la hija siempre, esa hija no va a buscar abrazos en ningún hombre, porque el papá cumple esa parte. Pero si no hay eso, pueda que esté buscando por afuera. Y obviamente un hombre afuera no va a buscar solamente abrazos, va a buscar sexo también, ¿no? Entonces, la autoestima es una base adecuada para su futuro sexual. A veces uno no cree, uno piensa que eso puede ser así, pero vuelvo a repetir, tiene mucha relación todo eso. Y aceptar el sexo biológico también del niño, ¿no? El niño debe ser aceptado, cualquiera fuera su sexo, y debe ser tratado y educado con los roles culturales de su sexo. Acá vamos a entrar de repente un tema de ideología de género, quizás, ¿no? Pero aunque suene a veces algunas cosas, jalado de los pelos, el tema de los colores, el tema de las formas, el tema de los deportes, ¿no? Cosas culturales, eh, formas de juego, por ejemplo, ¿no? Este, repito, temas culturales, pero hay cosas que siguen ayudando, siguen guiando, ¿no? Entonces, para los de ideología de género, eso es, hoy por hoy suena como una aberración, hoy por hoy suena como algo que está mal, ¿sí? Pero eso ha ayudado al tema de la identidad y debe seguir ayudando, creo yo,
Porque hoy por hoy los papás tenemos que tener algo claro. Ya no tenemos que dar por sentado de que si tiene un pene es hombre necesariamente, es heterosexual. Hoy, en este tiempo, tenemos que ayudarlos a afirmar esa identidad. Hoy por hoy tenemos que decir, el, eres un hombre porque tienes un pene y afirmar, y porque los hombres jugamos como hombres y los hombres somos así, los hombres somos asal, lo tenemos voz más gruesa, y no solamente dar por sentado, mis hijos es hombre, pues es hombre, porque tiene pene, ¿no? Sino, repito, afirmar, no dar lugar a confusiones, ¿sí? Hay que tener cuidado cuando se le elija el nombre hoy en este tiempo. Hoy en este tiempo usted no le puede poner a su hijo María, José del Carmen, por ejemplo. ¿Por qué le van a hacer bullying? Porque va a luchar con eso, ¿no? O José María, ¿no? Los expertos dicen, tenga cuidado con el tema del nombre, ¿sí? Y su cuerpo no es que tenga cosas buenas y cosas malas, ¿no? Limpias y sucias, ¿no? Se debe aceptar todo su cuerpo y transmitir conceptos sexuales positivos. Obviamente que hay lugares más honrosos, hay lugares que hay que cuidar, ¿no? Tenga cuidado, papás, en actitudes negativas, reprimir y no hablar del tema, actuar con falsedad e incoherencia, adelantarse a su madurez sexual, reírse y festejar sobre actividades relacionadas con la sexualidad. Tenga cuidado en despertarlo antes de tiempo, ¿no? Despertarlo, este, por ejemplo, comenzar a decirle, ¿no? Tú estás con la niña, son enamorados, que esto que el otro, ¿no? Es diferente cuando el niño de por sí mismo despierta, de por sí mismo él dice, ella es mi enamorada, ¿no? Yo quiero casarme con ella. Ahí afirmamos, ah, sí, está bien, hijo, pero cuando seas grande te vas a casar con una mujer hermosa, linda, afirmar. Otra cosa es despertar y decir, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Estás con ella? Los niños son inocentes, los niños tienen vergüenza, pero es diferente cuando ellos despiertan, van despertando poco a poco. ¿Y qué hace papá o mamá? Afirmar, sí, hijo, así como papá y mamá, que somos grandes, somos mayores, porque el matrimonio, porque los enamorados son para gente grande. No sé si me dejo entender en esa parte, pero hay que eh, tener las cosas claras, ¿no? Ay, me olvidó en algo de esta parte, y tener cuidado con las personas o las familias que están despertando a los hijos antes de tiempo. Tienen 8 o 9 años y ya le están diciendo, tienes que tener, ¿quién es tu enamorada? Y le preguntan, ¿ya te besaste? Esas cosas no está bien, no está en la edad para despertar a una vida sexual activa como ya cuando es adolescente o joven, ¿no? ¿Cómo llegan los adultos a su vida sexual activa? Muchos llegan a su vida sexual activa al matrimonio con traumas, prejuicios, tabús, con un pasado de convivencia, otros con adicciones, fetiches, parafilias, ¿sí? Tenemos que llegar a practicar el sexo que Dios le agrada. Será necesario capacitarse en la palabra de Dios y no ser sabios en la propia opinión, ¿no? Siempre hay que ir al Génesis. Y ahí la vida sexual de Adán y Eva fue con ingenuidad, con pureza. El pecado, como repito, original no fue su práctica sexual. El problema de ahora es la información negativa, pecaminosa. Pero al inicio, como cuando Jesús le preguntaron del matrimonio, al principio no fue así. Ellos estuvieron delante de la presencia de Dios en total inocencia. Recuerde, entienda lo siguiente, el pecado original no fue sexual, no fue ese tema, ¿sí? Muchos dirán, Señor, podemos practicar, podemos permitirnos tales prácticas, juegos, fantasías, etcétera, pero no se trata de tu voluntad, sino de hacer la voluntad de Dios. El sexo se originó en Génesis, fue creado por Dios y fue y es algo bueno. Ese concepto tenemos que manejar siempre con el tema. No es algo malo el sexo, el pene, la vagina. Asimismo, su práctica debe ser algo bueno, bendecido por Dios. Claro está, es tácito dentro del matrimonio, porque dentro del matrimonio lo que trae es bendición, paz, seguridad, tranquilidad, confianza. Fuera de él trae miedo, trae juicio, trae castigo, trae maldiciones, trae consecuencias cuando se practica fuera del matrimonio, ante el matrimonio o con otra persona que no es tu esposa, ¿no? Los niños descubren su sexualidad de una manera natural,
los padres deben ser los primeros maestros y guiarlos en la voluntad de Dios. Los padres son los maestros de sus hijos, deben estar enteramente preparados, como dice Pablo a Timoteo, para toda buena obra. Y los adultos llegan, como repito, a su vida sexual, quizás de una manera no tan correcta, pero nunca es tarde para capacitarse, renovarse en la palabra de Dios y hacer la voluntad en esta etapa de la vida también. Amén. Voy a pasar antes del break, al último de previo al break, ¿sí? Seguimos con el tema de la sexualidad. Ahora quiero hablar un poco de algunos mitos, ¿sí? Y verdades de la sexualidad. Algunos mitos que algunas personas creen, ¿no? Mito es algo que creen que está bien, creen que es una supuestamente verdad, pero es un mito, no. No necesariamente un mito es una verdad. Y comenzamos con el primer mito, ¿no? ¿No? Son creencias falsas, es decir, mentiras, ¿no? Porque a veces se toman por ciertas, ¿no? Pero no, son creencias y falsas. Juan 8:32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Mito uno, ¿existe el sexo seguro? ¿Existe o no existe, no? Y dicen los esposos Sinali, expertos en el tema, dicen, por ejemplo, A y B, A una mujer y B un hombre, ¿no? B, por ejemplo, el hombre tuvo relación sentimental, sexual con C, con D, con E, ¿no? Con otras personas, con otras mujeres. Pero C también tuvo relaciones sexuales con F y con G. E tuvo una relación con H y E tuvo con I y así. F tuvo con M, R, H tuvo con K, I tuvo con J y así. Miren, imagínense B entre comillas, están solamente ellos, pero ellos tienen un pasado, ¿sí? Sexual en este caso. Ahora la pregunta, ¿existe? Bueno, y sigue todavía, ¿no? Siguen todavía. Entonces, mito número uno, ¿existe el sexo seguro fuera del matrimonio? Mentira, no. No existe sexo seguro. Si lo que hoy está de moda, los poliamores, eh, amigos amigos con derechos, o sea, donde uno puede estar con cualquier persona y vuelve con la misma persona, no. No hay un sexo seguro fuera del matrimonio, ¿no? Por eso que cuando se casan, un requisito es hacerse la prueba del VIH también, ¿no? El único sexo seguro es a la manera de Dios. ¿Cuál es el sexo seguro? Y esto es para los jóvenes, la abstinencia de ambos en la soltería y fidelidad mutua en el matrimonio. Esto tiene que seguir siendo enseñado en los jóvenes, ¿sí? Porque la infidelidad tiene consecuencias, conduce a la muerte espiritual, ¿no? Acarrea castigo, como les decía, ¿no? Debilita la salud también, ¿no? Empobrece económicamente, esclaviza, ¿no? Destruye. Todos los textos que están ahí, Proverbios, sobre todo habla mucho de eso, todas las consecuencias. Si usted lee Proverbios, solamente Proverbios 5, ¿sí? 5, 6 y 7, todo el tema habla de eso. El que llega a fallar en eso no va a ser la misma persona, ¿no? Provoca angustia, amargura, ¿sí? Acarrea enemistad, enceguece, todas las consecuencias, ¿no? Corrompe, hay maldiciones en otras palabras. Mito 2. Los varones se inician sexualmente antes que las mujeres. Mentira, ¿no? Que las estadísticas, por ejemplo, de hace 10 años, esto es más o menos hace 10 años, una estadística de este matrimonio que hizo, los solteros, por ejemplo, sexualmente activos, esto se hizo una encuesta a 1.000 jóvenes y el 51% de 100, perdón, de 1.000, la mitad ya están activos, ¿no? Y un 49% vírgenes. Y de todos los solteros encuestados, la mitad se inicia, ¿no? 7 de cada 10 jóvenes está entre los 3 y 18 años, tanto varones como mujeres, en promedio de los 15 años, ¿no? Otros todavía menores de 12 años, de 13 a 18 años, siguen las estadísticas, ¿no? Solo pocos, 25 años. Mito 3. En la primera relación sexual el hombre pierde sangre, mentira, ¿no?
Punto número 4, si no hay penetración, no hay embarazo, también mentira, porque basta que el líquido seminal tope o alcance algunas partes de la vagina y usted sabe que eso tiene vida, ¿no? Algunos dicen, bueno, eh, apenas no terminé, solamente me arrepentí, apenas introduje y ahí quedó, y, y queda embarazada. Hay casos que se han visto, ¿no? Las mujeres estaban en su etapa de, de mucha ovulación, entonces quedan embarazadas. Hay casos así, ¿no? Mito 5, la primera vez es una experiencia fantástica como se ve en Hollywood, como se ve en las películas. Un segundo, un segundo. Ya, con unos achís, disculpen. Ya, gracias, disculpen. No, es mentira. Cuando no hay una preparación, cuando no hay un conocimiento, la primera vez es traumática a veces, ¿no? Tanto para ella como para él. Más para las mujeres, quizás. Mito 6. ¿Todos los matrimonios tienen relaciones sexuales? Mentira, no todos. Hay matrimonios, se ha visto casos, en matrimonios blancos le llaman, que se casaron todo bonito, pero a la hora de la hora no pasa nada, porque ella tiene trauma, porque ella tiene prejuicios, porque ella fue violada y no está sanada. Entonces son matrimonios blancos que pasan mucho tiempo y no tienen relaciones sexuales. Otros están casados y tuvieron las primeras veces y por problemas de pareja, mucho tiempo sin relaciones. También se da esos casos, ¿no? Mito 7, el sexo oral no es una relación sexual, ¿sí? No es, esto es un mito también, ¿no? Eh, a uno dicen, no, un hombre o una mujer es virgen cuando nunca ha tenido relaciones sexuales ni orales, vaginales o anales, ¿no? Una persona ha tenido sexo oral se considera sexualmente activa. Entonces, eso es un mito, es una mentira. Mito 8, el sexo oral no transmite ETC, mentira. Sí transmite también el sexo oral. Toda enfermedad que se contrae por sexo vaginal también puede contraerse por sexo oral, incluyendo el VIH, SIDA, que se habla muy poco en la actualidad, pero que sigue latente y sigue mucha gente contagiándose, aunque gracias a Dios ahora hay más tratamiento para sobrellevar la enfermedad, pero sigue trayendo víctimas, ¿sí? Sigue trayendo víctimas, no como antes, pero sí sigue trayendo víctimas. Algunas enfermedades que contagian, ¿no? Relaciones vaginales y anales, sexo oral, besos negros, besos de boca a boca cuando una de ellas está infectada, ¿no? ¿Puede haber contagio sin penetración? Claro que sí. Punto 9. La pornografía es inofensiva. Mentira. Sí es ofensiva, ¿no? Cada día el consumo aumenta. Esto es de hace 10 años, repito. Bueno, es el material que tengo. Cada 39 minutos un nuevo video. Ahora las estadísticas es cada 5 minutos hay un nuevo video, ¿no? Cada día se escriben más de 2,5 billones. Existen 372 millones de páginas y eso sí en aumento. La última estadística que vi es más de 500, más de 1.000 millones de páginas, ¿no? El 20% de los hombres miran por internet en horario de trabajo. Uno de cada 10 adultos es adicto a contenidos. Hoy se dice que de 10, 3 a 4 son adictos. Frecuencia, ¿no? Hay una frecuencia de consumo, ¿no? Mensual, semanal y diario, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Denigra al ser humano, hay que tener claro eso. Pervierte la sexualidad, porque hay hombres que piensan que su esposa es como la que ve en el video, pero no es así, es otra realidad. Como dicen ahí, esas personas son actores, actriz de películas de adultos, actor de películas o de pornografía, actores, están
actuando, y es lo que algunos hombres no entienden, y hombres que miran eso y quieren replicarlo en la realidad, pero no es así, porque la esposa no es una actriz, genera conflictos conyugales, niega la realidad, aumenta la vulnerabilidad del VIH, porque al no satisfacerse con su esposa va a buscar otra relación por ahí, incita a la violencia también, despierta deseos imaginarios, tiende a producir adicción, todo eso, ¿no? Entonces este, el tema de la pornografía no es dañina, sí, sí es dañina, es muy dañina, ¿no? Puede existir incompatibilidad sexual por razones de tamaño, es un mito, ¿no? Algunos dicen el tema del pene pequeño no satisface, no, es una mentira, es una cuestión de saber, ah, saber el tema de las posiciones, el saber todo el tema previo, ¿no? Antes del acto, ¿no? Amor y sexo es lo mismo, mentira, no. ¿Por qué? Porque obviamente se relacionan, pero el sexo no necesariamente es amor, porque amor va más allá del sexo, porque a veces puede haber amor y no haber sexo, ¿sí? Pero el hombre piensa que es así, ¿no? ¿Alguna pregunta antes de irnos a un break? Estamos en el tiempo. Buenas noches, Pastor Félix. En una Adelante. consulta, quería preguntar si es posible que nos comparta estas diapositivas de los Claro, mitos y verdades en el sí, grupo de sí, sí, WhatsApp. tal cual, tal cual. Muchísimas gracias. Al final le alcanzó al hermano Mario y él va a compartirles. No hay problema. Gracias, gracias. Profesor, Dios lo bendiga. Bendiciones, hermano. Le escucho. Sí, una preguntita, quiero saber un poquito más. A veces en una relación, un matrimonio, a veces, como dice, hay etapas, o no se puede decir como enfriamiento, a veces como en la vida sexual, ¿no? A veces ya o la esposa o la esposa, a veces pierden, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo puedo decir? Ese deseo, ¿no? De uno al otro. Por qué se debe? Mira, no quiero, este, eso lo voy a hablar, a ver, mm, voy a hablar específicamente de ese tema en un rato acerca el enfriamiento, de la baja del deseo sexual. Voy a desplayarme bastante ahí. Espero alcanzar, mira, ahí te veo, te comparto un poquito la diapositiva, como para no matar la clase, como se puede decir, mira, ahí ve, no sé si lo ves, la diapositiva, voy a hablar de fases de deseo sexual, características, y voy a hablar un poquito ahí, por ejemplo, la fase del deseo, voy a hablar un poquito ahí de lo que es, de qué depende, a tu pregunta, ¿no? Voy a explicar un poquito, porque cambia, varía su intensidad, ¿sí? Porque las causas. Entonces ahí voy a hablar bastante de eso. ¿Sí? ¿Qué tal si lo dejamos para de un rato? Está bien, profesor, está bien, gracias. Ya, ok. Bueno, todavía nos falta en realidad el tema, de aquí luego vamos a hablar mucho de eso. No sé si hay otra pregunta más, pero de repente De acá viene el capítulo 12 tentación sexual en el matrimonio. El capítulo 13 algunos principios bíblicos. Capítulo 14 elementos para la vida sexual matrimonial. La pureza en el matrimonio, el deseo sexual según la sexología, vamos a hablar, y la Biblia y los deseos sexuales también, ¿no? Todavía hay mucho pan que rebanar del tema. Bien, parece que no hay más preguntas. Si no, ahora nos vamos a un break. De repente para el final lo dejamos.
Y si hubiera más preguntas del tema. Son ya las 50 y tantos. 9 a las 9:15 nos encontramos, hermano. Nos reencontramos. 9:10, 9:15, de las 9:10 ya vaya entrando. 9:15 empezamos puntual. Gracias, bendiciones. Regresamos. Mario, hermanos, un favor, unos 5 minutitos, 9:20, comenzamos, por favor, disculpen. Está fuera lo suficiente y el deseo lo justificará todo. Pero la verdadera libertad consiste en tomar cada decisión por una convicción personal o por una convicción basada en las escrituras. Entonces, muchos solteros, cristianos particularmente, creen que al casarse se terminarán las tentaciones sexuales. Porque su esposa los va a satisfacer, porque su esposa les va a cumplir, porque estarán con ella, porque no va a haber prohibiciones ya. Ya no va a haber quien les diga no lo hagan. Ya no va a haber los padres, ya no va a haber los pastores, ya no va a haber nadie que le diga, y supuestamente todo será actividad sexual todos los días, el día que quieres, a la hora que quieres, ¿no? Y piensan que el matrimonio se acaban las tentaciones sexuales. Pero la realidad es que están equivocados porque de casados también hay tentaciones. Y digo yo, quizás más. Ahora, se deben preparar para permanecer en santidad, fidelidad a Dios y al cónyuge sobre todo, ¿no? Se debe hablar del tema, aprender de hombres de Dios que se mantuvieron en santidad en plena tentación sexual. Hablemos un poquito del poder de la tentación sexual. La inmoralidad sexual ha destruido a líderes, pastores, ministros, familias, iglesias, matrimonios. Han sido el resultado de la crisis moral. Si el enemigo se puede jactar de algo, se jactaría de la caída de la iglesia en cuanto a este tema, en cuanto a esta realidad. Cuando un pastor cae, cuando un líder cae en el tema, simplemente las ovejas se dispersan, esa iglesia se destruye, solo quedan unos pocos nada más. Entonces hay que prestarle atención al tema, hay que hablar del tema, hay que evitar, hay que resistir, hay que cuidarse de este tema, ¿no? Un líder, un cristiano, un esposo nunca debe minimizar la tentación sexual, ¿sí? Porque vamos a ser tentados en la vida, ¿sí? Y ahora, algunos creen que cuanto más espiritual son, menos tentación tendrá. No, es una mentira. Nadie pone en duda la integridad moral y espiritual de Jesús, pero él fue tentado, dice en Lucas 4, perdón. Mateo 4, perdón. Nunca culpe a otros por sus malas elecciones. Hágase cargo de sus decisiones. La falta de valentía es el resultado de malas elecciones. No se cae en tentación, como dice, uy, caí. Sí, ¿no? Ella fue, ¿no? Sino que uno camina hacia ello. Y es ahí lo importante de evitar, de cuidarlos, ¿no? ¿Cómo evitar? Evite la conexión emocional, sentimental, amical, cercanía con el sexo opuesto. ¿Sí? Nadie cae de un día para otro. Existe un proceso lento que termina en un desastre moral. Hombres, cuidado con las amiguitas, mujeres, cuidado con los amiguitos. Las aventuras comienzan con una amistad en el trabajo, en la oficina, en la iglesia. Sienten admiración, sienten amor platónico, hay comparación con la esposa, con el esposo, ¿no? Y se comparten muchas cosas. Es un proceso sutil, ¿no? Cuidado con el exceso de confianza, cuidado con el exceso de caballerosidad. Pero estoy siendo caballero, estoy acompañándola. Cuidado. Hay que tener mucho cuidado en esa parte. No se crea fuerte, no crea que no pasa nada. Tenga mucho cuidado, ¿no? Entonces,
Hay que evitar esa conexión, ese exceso de confianza, ese exceso de amistad con el sexo opuesto, ¿no? A veces no hay peor cosa que uno no se dé cuenta, porque la tentación sexual comienza así de una manera inocente, sutil. Dicen, se comienzan a hablar un poco de más tiempo con el sexo opuesto, en el trabajo, en la iglesia, en donde sea. Y uno dice, pero no tiene de malo que conversemos. Ella me cuenta sus cosas, yo le cuento mis cosas. ¿Acaso estábamos haciendo algo malo? No. Así comienza. Comienzan las llamadas, las conversaciones de noche, la esposa está durmiendo o el esposo está durmiendo y comienzan a hablar mucho, a mandarse mensajes, a preocuparse el uno por el otro, cómo estás, cómo te sientes, a contar cosas íntimas. Y lo peor es no darse cuenta. ¿Acaso es algo malo? ¿Acaso estoy haciendo algo malo? No. Ya comienzan a hablar qué hubiera sido si tú y yo nos hubiéramos juntado, qué hubiera sido, ¿no? Porque con mi esposa no me llevo bien, no me llevo bien, con mi esposo no me llevo bien, contigo hubiera sido diferente, y alguien le llama la atención y dice, pero no estoy haciendo nada malo. No hay peor cosa de no querer darse cuenta. No he hecho nada malo, no estoy haciendo nada malo. Comienzan a verse, comienzan a citarse, un desayuno, un almuerzo, ¿no? Una comida, una salida, somos amigos. ¿Acaso estoy haciendo algo malo? No, no hay peor cosa que no querer darse cuenta que uno está en camino hacia la caída. Se le confrontó a alguien, a un líder, sus superiores lo confrontaron. Bueno, fue un pastor, para ser más claro. Y sus superiores, sus autoridades lo confrontaron. Y él dijo, pero no he hecho nada malo, no he caído en el acto en sí. ¿Y qué ha pasado? Solamente hubo abrazos y besos, nada más, ¿sí? No, no llegué a nada. Por eso vuelvo a esta frase. No hay nada, no hay nada más inocente, no hay nada más tonto de no querer darse cuenta. Y las autoridades, obviamente, a este pastor lo sentaron, lo disciplinaron, le quitaron los rangos, le dijeron tienes que comenzar de nuevo. Pero ¿usted qué cree? ¿Que se dio cuenta? No, no he hecho nada malo. Yo no he tenido esa intención. De repente ya lo tuvo, pero yo no tuve. Yo actué de buena fe, yo actué, pero el momento se dio. Pero no llegué a nada malo, imagínense. Y así comienza sutilmente, inocentemente, entre comillas. Pero de inocentes nadie. Entonces, hay que tener cuidado, hermanos. Tenemos que ser claros en eso. Uno puede ser muy reloj, muy sociable, muy amical, propio de tu personalidad, quizás, no está mal, pero uno tiene que tener cuidado el exceso de confianza. Uno tiene que tener cuidado los coqueteos. Tiene que tener cuidado cuando se sobrepasan los límites y cuando uno sonríe, cuando no debe sonreír, cuando te dan un cumplido, cuando te dan un coqueteo, ¿sí? Cuando te dicen que hueles bien, cuando te dicen que estás guapo, cuando hay ese exceso, cuando se acercan mucho. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, porque no sea como ese líder que dijo, pero no hice nada malo, no llegué al hecho en sí, pero estás camino a ceder a la tentación sexual, ¿no? Gane su batalla moral en sus tiempos secretos con Dios. La madurez espiritual no garantiza la ausencia de tentación, pero sí capacita para evitarla y resistirla. Se gana mucho orando en secreto. No priorice más el servicio para Dios que la comunión con Él. Él está más interesado en usted que en su obra, ¿no? Mateo 6:6, cuando ores, entra a tu aposento. Ten cuidado con lo que uno mira, hay que tener cuidado. La mayoría de las tentaciones comienzan por la vista. Génesis 3:6, ¿no? No estaba, Eva miró, ¿no? No está mal mirar a una chica. Alguien dijo, ¿no? Lo que está mal es desnudarla con la mirada. Un pastor explicó. La primera mirada, la clásica, ¿no? No está mal, sino la segunda. Y un joven pregunta, ¿y cuán larga puede ser esa primera mirada? ¿Hasta cuánto puedo mirar la primera mirada? Los ojos son órganos sexuales.
muy poderosos. Tenga cuidado con los ojos. Una mirada penetrante conduce a pensamientos pecaminosos que dan lugar a una acción inmoral. Job dijo, he hecho un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen, no? Ahí está el pasaje bíblico, ¿no? Comparta su lucha. Una carga compartida es una media carga. El error pelear solo es la batalla de la integridad sexual. Acérquese a un mentor, acérquese a un líder. Por ahí si su esposa no es madura, mejor por ahí que no le comparta si está teniendo esa lucha, porque pueda que no le entienda. Si es madura, le va a entender, le va a ayudar, es más, le va a coberturar. Bueno, y eso es una cosa muy personal, de acuerdo, cada uno conoce a su esposa, ¿no? O esposo también. No estoy diciendo que guarde secretos, sino estoy diciendo de que vence sus luchas y que pida ayuda necesaria, porque a veces el esposo le cuenta a la esposa y la esposa no entiende que está teniendo una lucha ya de frente. Por eso que tú eres un pervertido, tú eres esto, tú eres lo otro, y se acabó la relación a veces por un tema de lucha simplemente. Rechace la tentación al comienzo. Hay una palabra en latín, principis obsta, que significa resiste al comienzo. No hacer nada al comienzo hace que la tentación cobre fuerza en el interior, como este inocente que dice, no estoy haciendo nada malo. Está debilitado espiritualmente hasta ceder. A la primera, al primer coqueteo, a la primera forma, a la primera palabra, a la primera mirada, sea firme. Si usted es casado, sea firme y diga no. En ese momento lleve un limón, chupe el limón y póngase serio cuando haya una tentación. Porque somos carne, no somos de piedra. El hombre debe tener en claro y firme sus convicciones. Ejemplo, Josué, ¿no? Josué actuó conforme a sus convicciones. Las convicciones de José le ayudó a no caer en tentación. La forma en la que actuemos es un reflejo de las convicciones. O sea, ¿cuáles son las convicciones? Su valor y su fe, ¿no? José fue tentado y ahí se vio su valor, santidad, su fe en Dios. Fue más fuerte que su deseo sexual, ¿no? Hay que examinar cómo está nuestro valor, cómo está nuestra valía, cómo está nuestra fe. Josué actuó por amor a Dios y por carácter. ¿Eh? La esposa de Potifar acosaba a José constantemente con propuestas sexuales indecentes, ¿sí? Siendo él un joven, solo y extranjero, pudo aprovechar la situación, pero renunció porque tuvo carácter e hizo lo correcto. O sea, esto es carácter. ¿Qué es ser carácter? Es no ceder a la tentación. ¿Qué es carácter? Es ser firme en sus convicciones. ¿Qué es carácter? Es decir, no, ¿no? Es ser fiel, firme en tu fe y en tu fidelidad en Dios y obviamente en tu cónyuge, ¿no? Josué actuó de esa manera porque en su interior era libre, ¿sí? Quizás José tenía razón para estar dolido y amargado por su pasado, ¿no? Y pecar por esa causa, como muchos lo hacen, ¿no? Me rechaza mi esposa, no me quieren, entonces busco quien me quiera, ¿sí? Pero José no se resintió, decidió ser íntegro y perdonar, aunque era esclavo, actuó en libertad. Muchos cónyuges actúan con resentimiento y ceden a la tentación sexual y así no logran nada en su relación, ¿no? Entonces, tú no quieres estar conmigo, estoy semanas sin estar contigo, entonces, bueno, pues afuera está la tentación. Y esto no está bien, porque el principio bíblico es ser fiel en las buenas y en las malas, ¿no? José fue un joven que enfrentó con éxito la presión sexual. Se necesita valentía y una profunda convicción de respeto a Dios para resistir la presión. Pero José lo hizo. ¿Cómo? Huyendo. En este caso hay que huir, en este caso no hay que enfrentar la tentación. Eso trae la victoria. Huir trae victoria. En Génesis está en Corintios, está en Timoteo. Huye de las pasiones juveniles, le dijo Pablo a Timoteo. Yo pienso que de casado hay que huir más todavía, ¿no? Y ahí está en Timoteo y en Corintios también, ¿no? Conclusiones, ¿no? Esposos, cuídense de la soledad. Ahí aumentan las tentaciones, ¿no? Santiago dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, qué importante también es la formación espiritual y la formación en carácter. En medio de esas tentaciones se ve el carácter, si somos fuertes o cobardes, ¿no? Ánimo, ánimo. Dios te ama y quiere que puedas vencer tus tentaciones. Y si cediste, Dios tu Padre también te puede restaurar y seguir adelante, ¿no? Qué importante es estar acá. Tengo la foto de un maestro, de un pastor, de un líder que te mentoree, que te ayude,
que te forme, ¿no? A quien uno pueda pedir ayuda y consejo, ¿sí? A quien uno pueda decir, estoy pasando esta lucha, ayúdeme, por favor, que me aconseja, ¿no? Pasamos al capítulo 13, ¿sí? Algunos principios bíblicos y metas para una sexualidad integral, ¿sí? Estas enseñanzas están basadas obviamente en pasajes bíblicos. Cuando hablemos de los principios, están basadas en el libro de Principios Bíblicos para una Integridad Sexual Bíblica de David Ormachea, ¿no? Ahora, lo que debemos hacer, los cónyuges no deben imponer sus ideas humanas solo porque les gustan, sino deben estar dispuestos a vivir conforme a los mandamientos divinos, aunque no le agraden, ¿no? El tema del sexo en el matrimonio, aún sí, como digo, sigue siendo un tema tabú, y en algunas iglesias también, pero es necesario hablar. Sobre todo, es necesario hablar en pareja, porque la Biblia habla del tema. Desde que Dios creó la primera pareja, desde ahí comienza el tema del sexo. Entonces, ¿cuáles son los principios y metas? Número uno, la primera meta es acordar sabiamente, llegar a acuerdos bíblicos. Si todas las cláusulas de su pacto será producto de conversaciones, estudiar para establecer acuerdos y principios bíblicos y respetarlos, sin que los cónyuges lleguen a acuerdos bíblicos y sabios en todas las áreas de su sexualidad, es imposible desarrollar una vida de sana intimidad. Que es un acuerdo y que adelante lo vamos a ver. ¿Qué día vamos a estar? Un acuerdo. ¿Cómo vamos a estar? ¿En qué lugar vamos a estar? ¿Qué vamos a hacer antes de? Qué importante es ponerse de acuerdo, ¿sí? Acordar sabiamente. Acordar qué cosa, por ejemplo, la fecha, lo que le decía. Acordar los días y las horas, o sea, planificar. No significa que uno no pueda de un momento a otro desear, pero siempre dicen los expertos en el tema, es mejor la planificación. Es mucho mejor porque uno se prepara, se alista, ya sabe que tiene. Entonces, una ocasión estaba compartiendo ese tema y alguien me dijo, pero ¿por qué planificar si eso tiene que ser espontáneo? Sí, no está mal ser espontáneo, pero es mejor acordar, es mejor planificar, porque Dios planificó las cosas. Y cuando uno planifica, se prepara, se dispone, ¿sí? Porque a veces cuando no se planifica, él sí está dispuesto y ella no, entonces comienzan los problemas también, ¿no? Pero yo quería, sí, pero yo no estoy dispuesta. Pero cuando se planifica, uno se predispone ya, ¿no? Ahora, uno puede tener razones bíblicas para negarse. Por ejemplo, la santidad, ¿no? Cuando el hombre quiere algo indebido, entonces no, es una razón bíblica para no ir contra el templo del Espíritu Santo. Y hay razones no bíblicas también para negarse. El orgullo, la falta de perdón, no deseo. Eso es una razón no bíblica, que hay que luchar, que hay que tratarlo en algún No se momento. visualiza, Felipe. Mm, gracias. Estoy bien claro, pensando de que sí se visualiza. A ver, perdón. Cuando esté así, siempre avísenme un poquito más, aunque mandaron un mensaje, pero como estoy con la pantalla grande, no vi el mensaje. Ya. Segunda meta. Recomendación de David Machea. Aprendan, estudien sobre el tema. Los cónyuges que no invierten tiempo y dinero para estudiar bíblica y exhaustivamente y siguen practicando sus mismas ideas no pueden tener una vida sexual fundamentada en la Biblia. ¿Sí? O sea, qué importante estudiar el tema como pareja. Qué importante estudiar cómo tener una vida sexual placentera. No hacerlo como un encuentro furtivo solamente. Qué importante es leerse un libro netamente del tema. Porque quizás antes no se dio, antes no hubo. Estaba repasando un libro, por ejemplo, del tema. Dice ahí, ¿no? Alcanza el mejor sexo en tu vida. Tenía otros más también por ahí que hablan tomos completos, ¿no? Por ejemplo, este que habla del placer sexual ordenado por Dios. Es un libro muy grueso. Entonces, hay que hacer su tiempo, hay que invertir. ¿Por qué? Porque es lo que, entre comillas, nos da cierta felicidad, ¿no? Y si lo que nos trae felicidad, en el caso del hombre particularmente de repente,
¿Por qué no hacerlo mejor? ¿Por qué no estudiar? ¿Por qué no conocer? ¿Por qué no tratar el tema para que no sea una carga, no sea un problema para después separarse, divorciarse, sino que es importante estudiar y llevar un curso netamente puro sexualidad, ¿no? Acá voy a dar unas pinceladas solamente, pero hay cursos completos, ejemplo, la zona erógena de la mujer, cómo estimularlo previo, y cómo planificar, por ejemplo, ¿no? Todo eso es importante, hermano, ¿sí? Quizás por no aprender cómo ser mejor amante, su vida sexual es aburrida, como vemos en la foto ahí, ¿no? Haga un estudio exhaustivo, por ejemplo, el cantar de los cantares, o sea, el tema no es antibíblico, el tema no es algo jalado de los pelos, el tema es súper bíblico. Si usted me imagino que ha leído Cantar de los Cantares, aunque algunos lo han leído solamente para enamorar, pero qué importante es ver ya dentro del matrimonio todos los detalles, todo lo previo que hace la pareja antes de, y lea libros, obviamente, de sexualidad. Una recomendación de autores conservadores y siempre consulte a alguien, no sé, sus pastores, para no caer en trampas de maestros. También hay de todo, libertinos, ¿no? Tercera meta, o tercer principio, cambiar, identificar con exactitud y corregir con disciplina toda práctica errónea. Es imposible saber qué es lo que debo cambiar si no entienden lo que Dios permite y lo que Dios prohíbe, ¿no? Cambiar significa que algunos, ¿no? ¿Por qué cambiar? Porque algunos son tan cerrados en el tema y no desean hablar, porque esconden en su vida sexual muchas prácticas erróneas. Muchos practican, por ejemplo, las parafilias, ¿no? Comportamientos compulsivos o de perversión. Nadie sabe lo de nadie, dice un dicho por ahí. Sin saber si está bien o está mal, ejemplo, ¿no? Vigilarse mutuamente también es otro principio, ¿no? O sea, no está mal confrontar, no está mal que la esposa diga, mira, a ver, no como una cuestión de celos, sino como una cuestión de cuidado, ¿sí? Mujeres, cuiden a sus esposos en las noches, donde el esposo a veces agarra el celular, entra a la laptop y se queda solo. Cuídense, ¿no? Ambos cónyuges deben ser sabios vigilantes para saber si están cumpliendo los acuerdos que establecieron, ¿no? No debe haber, por ejemplo, entre esposos claves que uno no sepa el otro. No debe haber esos secretos del celular, por ejemplo, ¿no? Entre esposos deben de cuidarse con amor, no por desconfianza, sino por las tentaciones. Según las estadísticas, el 60% de hombres miran pornografía. O sea, ha aumentado ahorita la estadística cuando las esposas duermen, ¿no? Otros hombres piropean a las casadas, deben ser los propios esposos que deben hablar palabras a sus esposas. Esposa, lo que tú no le das a tu esposo, otra estará dispuesta a dárselo. Esposo, lo que tú no le dices a tu esposa, otro estará dispuesto a decirlo. Y la quinta meta es relacionarse integralmente, lo que todos tenemos que entender, y particularmente los hombres: intimidad espiritual, emocional, física, como dice Tesalonicenses, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, debe estar guardado irreprensiblemente. Cuando hablamos de intimidad espiritual, significa ausencia de pecado, ¿no? Los tiempos de oración ayudan a este tiempo de intimidad también. Orar por su propio matrimonio, para que sean mejores esposos, esposas, mejores amantes. Una recomendación de David Machia es orar antes de la intimidad física sexual. Los matrimonios deben estudiar juntos la Biblia. O sea, qué importante es el tema devocional de pareja. Qué importante es orar, qué importante es tener un tiempo con Dios. O sea, la relación, la intimidad espiritual. Intimidad emocional es la parte empática, hablar de corazón a corazón. Las mujeres deben estar bien emocionalmente. Si ellas no están bien, no podrán estar listas corporalmente. Eso tenemos que saber los hombres. Los hombres deben tomar su tiempo para hablar con ellas y saber si se encuentran bien sus emociones, porque a veces, como la mujer es completa, está pensando en el problema, como tocamos los temas anteriores, está pensando en la economía. El hombre no hay problema. Si ese día comió y la barriga está llena, él está dispuesto. No sabe si mañana comerá o no comerá. Vive por fe. En cambio, la mujer está diciendo, tenemos la deuda, no está tranquila con la cabeza, entonces no está, su parte emocional es afectada, ¿no? Hombres, cada vez que pueda, abrace a su esposa sin intención de intimidad, porque hay mujeres que dicen, ya sé lo que quieres, tú solamente piensas en eso. Y hay mujeres que necesitan afecto, a veces más que el tema físico, ¿no?
Intimidad emocional también es presencia de empatía, ¿no? Si las mujeres no están bien, emocionalmente bien, no podrán estar, ¿no? Una mujer necesita sentirse valorada, amada, protegida para satisfacer su identidad de mujeres, como dice Proverbios 31:10. Le recomiendo este libro, Mujer emocionalmente sana, de Peter Escacero, de Jerry y Peter Escacero. También es un buen libro. Habla del tema emocional. Los hombres por lo general son soldados rasos, o sea, el hombre en el tema emocional no se hace problemas, ¿no? Hay excepciones, pero por lo general el hombre está siempre listo para la batalla, ¿sí? Supera más rápido el tema emocional que las mujeres. Intimidad física, ya hablamos del cuerpo en sí, ¿no? Llegar a esta etapa es necesario primero las dos etapas, las dos intimidades. El esposo debe tener relaciones sexuales solo con su esposa y la esposa tenerlas solo con su esposo, dice la traducción en lenguaje actual. Y la última meta es buscar asesoramiento. Cuando no encuentran soluciones, ¿sí? Cuando han hecho ambos su mejor esfuerzo y no pueden corregir sus prácticas erróneas, es indudable que todos en algún momento necesitamos orientación en la vida. Qué importante que usted tenga mentores, ¿sí? Ahora, si tu cónyuge no quiere recibir, hazlo tú, ¿sí? Comienza tú, ¿sí? Y está sujeto a nuestros pastores, ¿no? Conclusiones de este capítulo 13. Como esposos y esposas deben conocer los secretos para ser buenos amantes. Conversar en pareja, ¿no? Zonas erógenas, lo importante de la higiene también, ¿sí? El mundo dice lo sucio es placentero, eso es mentira. Eso no fue creado para ser sucio, fue creado por Dios para ser limpio y puro, ¿no? Masajes, por ejemplo, ¿no? Cómprese un libro de masajes o vea en YouTube cómo masajear. Porque las esposas se estresan todo el día con el trabajo, con los hijos, etcétera. Conozca el tema de las posiciones también, sobre todo las que no den dolor, sino placer. No está bien eso de que el placer trae dolor, eso no es sano, eso es masoquismo, eso, repito, no es sano. Lo importante es que la esposa termine primero su orgasmo, el esposo debe pensar en ella antes que en él mismo. Si los hombres son muy rápidos, las mujeres son un poquito más lentas, hay que aprender de eso. Ahora vamos al siguiente capítulo, capítulo 14. Ya me dicen siempre si se ve o no. ¿Se ve el capítulo 14 ahí? Elementos. ¿Se ve el capítulo 14? Sí. Afirmativo, pastor, Ya, afirmativo. bien. En esta terminamos, ¿ya? Elementos esenciales para la intimidad. O sea, otro caso muy importante también hablando de la sexualidad, ¿no? La intimidad como Dios la diseñó no solo es físico, sino también es emocional y espiritual, como venimos diciendo. Necesarios unos elementos en la relación para que sea grandiosa, para que produzca paz y realización. Y digo yo, quizás chispazos de felicidad, porque no todo el tiempo estamos felices, ¿no? Por las diferentes situaciones o crisis que pasamos a veces, tanto matrimonial, económica, de salud, etcétera, ¿no? Pero el plan de Dios es la intimidad integral y los siguientes elementos pueden ayudar a desarrollar eso, esa intimidad. Número uno, conocimiento. Lo que están haciendo aquí, por ejemplo, les felicito por estar aquí, ¿no? La información indispensable, ¿no? Error que se comete en la relación matrimonial es la falta de preparación, de conocimiento de las técnicas y detalles de la vida sexual, por ejemplo. Hay hombres que no estudian las partes erógenas de su esposa y no se dan su tiempo de conocer cuáles son las partes erógenas de su esposa, dónde ella se excita, para hablar más claramente, ¿no? Para los líderes deben preparar a los novios con cursos sistemáticos para las obligaciones y derechos de los cónyuges, así como lo que Dios permite y prohíbe en ellas. Acá una serie de libros que les recomiendo, que les voy a mandar todo esto, las fotos van a estar allí, ¿no? Los esposos Sinalis argentinos, ella es sexóloga de profesión, él es abogado, y ellos escriben estos libros, por ejemplo, ¿no? Que tu matrimonio no se arrugue, todo sexual, secretos del dormitorio también. Esto ya, bueno, tiene que ver con el tema del pacto, de parte espiritual, ¿no? Cómo ser feliz a tu esposo, conozca a su esposa, etcétera, ¿no? Pero ellos tienen más del tema, los Sinalis argentinos. También por ahí que lo puede encontrar por Amazon, ¿no?
Comprensión, otro punto. Decisión de tener empatía. Además de conocer las técnicas sexuales, toma la decisión de ser empático. Se debe cultivar un espíritu comprensivo para comprender al cónyuge. Me atrevo a decir y me atrevo a pensar de repente más el hombre quizás que la misma mujer, ¿no? La comprensión es la capacidad que se desarrolla. O sea, yo no vuelvo comprensivo de la noche a la mañana o por una oración. Hay que desarrollar eso. Para tratar de entender al cónyuge, hay que esforzarnos por ser empáticos. Cuando el cónyuge es negativo, cuando ella me dice, no, estoy cansada, no quiero, pero yo, no sé, pero estaba planificado, sí, pero me siento mal, tenemos problemas, tengo esto y no me siento. Hay que ser empáticos para ponernos en sus zapatos, para ponernos en su cuerpo, que no tiene deseos y no tiene ganas. Y no es fácil como hombre, sobre todo cuando se es joven, porque el deseo está ahí, ¿no? Ser sabios y tolerantes, ¿no? Por ejemplo, hay un diálogo acá, ¿no? Ella dice, mi amor, hoy estoy cansada, compréndeme, solo abraza. Y él dice, si es empático, él dice, está bien, mi amor, no te preocupes, descansa. Esto es ser empático, por ejemplo. ¿Es fácil? No, no es fácil. Por eso hay que desarrollarlo, hay que desarrollar esa capacidad, ¿no? Otro punto, el compañerismo, entender que la esposa es nuestra compañera de vida, es convivir como amigos, es estar juntos toda la vida, es querer pasar tiempo juntos. Conozco a personas que dicen, hoy es hora de almuerzo, vamos a comer por acá. No, no, tengo que ir a almorzar con mi esposa. Pero si estás acá, sí, pero es que yo quedé con ella, es que yo como siempre con ella, que a mí me gusta estar con ella. Y la clásica de la gente que no entiende, eres un saco largo, te tienen pisado, te tienen así. ¿Qué te importa lo que te digan los demás? Lo que te importa es lo que tu cónyuge piense de ti. Porque en esta vida, los casados, no estamos para agradar a los amigos, a la familia, estamos para agradar a la esposa, para agradar al esposo. ¿Por qué? Porque es mi compañera de vida, es mi compañero de vida, ¿sí? Eh, es vivir en armonía, es ese vínculo sincero, es la relación amistosa que nos permite incluirnos, necesitarnos, compartir vivencias y sentimientos. Es tener interés de estar juntos y un trato es esa camaradería, esa familiaridad, ¿no? Que se comparte en la relación. Eclesiastés dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida, ¿no? Otro elemento importante es el romance, ese cortejo, ese galante de conquista. Las parejas se acercan más cuando existe romance y de repente más la mujer. Romance es el cortejo, es el coqueteo en la relación, es compartir sentimientos que alegran y deleitan a la persona que amamos. Es cierto que no todo el tiempo estamos apasionadamente románticos, ¿no? Pero no debemos eliminar esos momentos sentimentales, tiernos, que nos permiten sorprender a la persona amada y que ella o él, quizás más ella, lo siente especial. Ahí entran lo que es los lenguajes del amor, ¿no? Los lenguajes del amor. Mantener vivo el romance en el matrimonio es cuestión de trabajo y esfuerzo. Saludarse con un buenos días, alegre, tomarse la mano cuando estén caminando, no pierda eso así llegue a viejos, dejarse notas con palabras bonitas, cenas románticas, decir siempre por favor y gracias, encontrar tiempos a solas, regalos románticos, ¿sí? No se queje cuando usted no recibe lo que no sembró, ¿no? Hay que sembrar romanticismo, hermano, ¿no? Y obviamente un elemento importante en la relación es la pasión. ¿Qué es la pasión? Es ese entusiasmo por compartir su amor. Pasión es el entusiasmo que tenemos en nuestra relación cuando la pareja disfruta sus encuentros sexuales, ambos tienen un compromiso de disfrutar de sus pasiones dentro de los límites bíblicos. O sea, pero pastor, mi relación está así. Pero pon de tu esfuerzo por tener pasión, por ser ese galán, por ser ese apasionado, por compartir ese deseo, no, no seas un frío, no seas mecánico, ya, pues ya toca, ya puedes, apúrate, pues, estás lavando, y a qué hora estoy que te espero acá, como si fuera algo mecánico, robótico, ¿no? No, sea un galán, sea un de Hollywood, sea usted una sensual, no sé, haga un movimiento, un baile, qué sé yo, sea un apasionado, póngale esa chispa a la relación también, ¿no? Una relación desinteresada, fría y que solo permite juntar los cuerpos sin desarrollar un encuentro emocional, se vuelve mecánica, ¿no? Y bueno, acá está Cantar de los Cantares, ¿no?
Hermosa mía, cuán suaves son tus manos, es un deleite, esta comparación. Uy, cantar de los cantares es para emocionarse. Conclusiones. Estos elementos tienen que ser parte de la relación conyugal, ¿no? Que desean tener intimidad integral. Los esposos que disfrutan de una relación cercana con Cristo también disfrutarán sus bendiciones. Si un matrimonio quiere tener una buena intimidad integral, deben darse tiempo por conocerse, comprenderse, acompañarse, seguir siendo románticos y no apagar la pasión del amor que inició la relación. Hombres, no dejen de dar siempre un detalle, ¿sí? Esposas, no dejen de consentir a sus esposos con su vida sexual, ¿no? Así él no haga esos detalles. Hombres, hagan detalles, pero si no hace detalles, que no sea un motivo para no satisfacerlos también, ¿no? ¿Alguna pregunta está ahí? Pastor, disculpe, buenas noches. Adelante, hermano. Eh, yo solo quería consultar, ¿no? En caso de que a veces por cuestiones de trabajo, la distancia o los hijos, a veces las parejas ya no tomamos mucho a nuestra intimidad, más bien estamos pensando en el trabajo, en conseguir dinero y nos olvidamos un poco y entonces eso afecta, creo, en una relación porque ya el interés sexual a veces se pierde. Entonces ya cuando quieres tener la pareja a veces dices, no, estoy cansado, que otro día, y al final tú te vas de repente ese día, ya quedó en ahí. Eso afectaría a la larga en una relación, en Sí, matrimonio. sí, porque el deseo, el acto sexual es una necesidad. Vamos a hablarlo luego también en la otra clase, es una necesidad. Ahora, por eso, qué importante los principios, las metas, acordar, coordinar, no sé, y eso ya de la pareja. Puede ser todos los días, puede ser dejando un día, puede ser una vez a la semana, ¿no? Cada 15 días, una vez al mes. Eso depende de la pareja y depende de su nivel de deseo, ¿no? De su frecuencia, ¿no? Y esos encuentros deben ser planificados, fuera de casa de repente, si hay hijos pequeños. O sea, no se puede y no se debe dejar el tema a la deriva, porque bueno, estoy trabajando, estoy ocupado, etcétera. Deben planificar, deben conversar, y si no se habla, no se conversan o la otra persona no quiere, pedir ayuda, pedir consejería, pedir orientación para hablar ese tema. El problema es que, repito, este tema sigue siendo tabú en algunas parejas, o en muchas parejas de repente. Sigue siendo tabú, hay miedo, hay vergüenza a conversar, pero es una necesidad. Los dos grandes problemas de separación y de divorcio, bueno, dos grandes, hay otros pequeños, pero dos grandes, es el tema económico y es el tema sexual. Si no hay economía, la esposa se separa. Si no hay sexo, el hombre se separa, ¿no? Entonces, qué importante es tratar el tema, hermano. No se puede postergar, 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 porque tarde o temprano, hermano, el enemigo no, uno mismo. La tentación de uno mismo viene, dice Santiago. Y esa es la realidad. Convérselo, trátelo, pida consejería. Amén. Pastor, disculpe, otra consultita. No se Adelante, moleste. adelante. No me molesto. Ok. Pastor, en este caso, lo que estamos llevando este curso, más adelante nos va a servir a nosotros para dar consejería en familiar, pero a veces tenemos ese timidez o esa vergüenza de decir las cosas de frente. ¿Cómo se puede perder ese miedo de decir las cosas de frente, ¿no? En este tema que es delicado ¿Con en lo la, que es la con la sexualidad? pareja o con la gente? O con a donde uno hable. Cuando vengan de repente así a consultar una pareja, ¿no? Ah, ya, buena pregunta. Simplemente diciendo, cuando están conversando otro tema, a veces le dan vuelta al tema, preguntar simplemente, directamente, ¿y cómo están en su parte sexual? ¿Cómo están en su vida sexual? ¿Están teniendo vida sexual activa? O sea, de frente al tema, no le rehuya,
Obviamente es un tema serio, es un tema que no hay que tomarlo a la broma, al chiste, a la chacota, ¿no? A la segunda intención, como eso suele pasar. No, hay que tratarlo el tema con la seriedad del caso, ¿sí? Es un tema serio, ¿no? Eh, si no, hay falta de respeto y todo lo demás, ¿no? Hay que tratarlo el tema, tal cual. Preguntarlo de frente, nada más. Amén. Gracias, pastor. Amén, hermanos. Ok. ¿Alguna otra pregunta más? El otro lunes vamos a hablar un poquito más del tema, más amplio todavía, y quizás pueda que ahí se abran a más preguntas, ¿no? Y hemos hablado de cosas importantes, pero netamente así emocionales, espirituales, ¿no? Elementos externos. Vamos a hablar ya más directo del tema netamente sexual y quizás conoceremos un poquito más. Bien, buenas noches, hermanos, que Dios le bendiga. Luego le envío las tareas del día de hoy. Y bueno, estamos en comunicación, en contacto y estamos para servirle. Gracias, hermano Mario. Buenas noches con todos. Que Dios le bendiga mucho. Buenas noches, pastor, gracias. Amén. Buenas noches, Buenas Alberto. noches, pastor. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, gracias. Profe. Buenas Bendiciones. noches, bendiciones, gracias. Buenas noches, buenas noches.